AMASFAC. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Carlos, Jorge, muchas gracias, buenas tardes. Esta tarde tenemos la fortuna de tener aquí a un gran amigo de todos, expresidente, a quien aprecio mucho y le agradezco que nos siga apoyando todavía, después de haber pasado su periodo y otro más, sigue siendo parte importante de nosotros, de AMASFAC, y muy querido por todos los que nos ven. Carlos, muchísimas gracias por tu apoyo, por traernos esta tarde también este evento, este conferencista experto en el tema de pensiones, que las pensiones, pues como todos sabemos, es un tema medular. Muchos estamos en la edad que tenemos que enterarnos bien de cómo está la jugada con las pensiones, qué es lo que va a pasar, qué es lo que se viene, porque se ha especulado mucho. Y por eso el día de hoy traemos este tema para todos los que nos acompañan, que realmente les agradezco, ya son casi 120 asistentes. Carlos, no les quiero quitar más el tiempo, por favor, te invito a que tomes la voz y nos hagas favor de presentar a Jorge. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante, Carlos. Gracias. Pues muchas gracias, Alex. Encantado de estar esta tarde acá con ustedes, saludándolos a la distancia, y espero que todos ustedes y sus familias se encuentren bien en estos tiempos de la epidemia y de la cuarentena, y deseo que pronto podamos salir de esta y de la mejor manera posible. Y bueno, pues esta tarde, y gracias, Alex, por tu introducción, y encantado de todo lo que están haciendo en AMASFAC. Ahora le estás poniendo la vara bien alta al que sigue en la siguiente término de presidencia. Vas apenas comenzando, pero ya has hecho un montón de cosas bien interesantes, y te felicito, Alex, por todo esto y a toda tu mesa directiva. Y bueno, pues esta tarde tenemos la oportunidad de escuchar a uno de los grandes expertos en nuestro país en el tema de pensiones. Y si no es uno de los expertos, yo creo que es el experto de las pensiones en nuestro país. Un buen amigo de hace muchos años, nos conocemos de largas batallas desde el pasado, y que ha estado en AMASFAC en varias ocasiones. Entonces me permito presentarles al actuario Jorge López Pérez. Jorge es un empresario con experiencia corporativa de más de 27 años. Es un escritor invitado en diversas publicaciones especializadas en los temas de estadística, fondos de pensiones, desarrollo de negocios, en temas de demografía y de la tercera edad. Actualmente es el socio fundador y consejero de Vitalis, que son expertos en pensiones. También es socio fundador y consejero en Millas para el Retiro. Ya tendremos oportunidad que Jorge nos pueda adelantar de esta maravillosa iniciativa que va a generar un impacto muy positivo en nuestro país en los próximos años. Y además forma parte de varios consejos. Como les dije, es presidente y director general de Millas para el Retiro. Es consejero del Comité de Vigilancia de la CONSAR, representando a la Coparmex. Es consejero independiente del Comité de Inversiones del Infonavit, representando al sector patronal. Es consejero independiente del Comité de Inversiones INMIA, consejero independiente del Comité de Administración de Termion, consejero independiente del Consejo de Administración de IPED, consejero global de la Asociación de Empresarios Mexicanos, AEM, en Estados Unidos. En su experiencia previa a lo que está haciendo ahora, ha estado tanto en iniciativa privada como en el sector público. Estuvo en MetLife como director de ventas a gobierno federal y metropolitano. Participó en ProMéxico en el área de inversión y comercio. Fue el director regional en ProMéxico para América del Norte y jefe de la unidad de promoción de inversiones y negocios internacionales. La chamba de Jorge en este momento, en esa época, era convencer un montón de inversionistas en el mundo para que vinieran a traer sus inversiones a México. Participó en Entrepreneur Organization, fue presidente y consejero internacional, miembro del Consejo de Administración, y en 2018 presidió el Comité Técnico de Seguridad Social del INEF.
Ha sido docente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y en la Universidad Multicultural CUDEC a nivel licenciatura y maestría. También ha participado en foros nacionales e internacionales como orador. Ahí en el CUDEC yo hice la prepa y 8. En temas de formación, es licenciado en actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con una maestría en Historia del Pensamiento y Filosofía por la Universidad Panamericana y de 2 diplomados, uno en Inteligencia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el ITESM, y el segundo diplomado en Estadística Aplicada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Entonces, como ven, Jorge tiene una gran experiencia, participa activamente en un montón de consejos, ha participado en muchas organizaciones y es de estos mexicanos que en lugar de estarse quejando de lo que pasa y señalar lo que está mal, lo que Jorge hace es intervenir activamente para poder hacer un cambio. Y uno de los cambios tiene que ver con este tema de la reforma de pensiones. Como todos ustedes saben, pasamos de un modelo de pensiones que tuvo una reforma importantísima en el año de 1997, que fue necesario hacerlo. He platicado en muchas de las charlas que he tenido en AMASFAC, que pasamos de tener una pirámide poblacional a que se nos vaya haciendo un cuerpo de barrilito. Entonces, la reforma de 1997 fue indispensable, era insostenible el sistema anterior. Y ahora esta reforma, donde pasamos de una aportación del 6.5% del salario de las personas allá a un 15% de aportación, ahora nos lo va a platicar Jorge. Y el tema es la reforma pensionaria, dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, lo que te propongo, Jorge, es que podamos tener esta conversación durante los próximos 40 minutos y que al final demos oportunidad a que te podamos hacer algunas de las preguntas que nos van enviando por el chat. Yo voy a estar tomando nota de estas preguntas, tratar de agruparlas para ir generando este diálogo al final. Pues con eso te doy la bienvenida nuevamente, Jorge, a AMASFAC, y con un tema súper apasionante, un tema donde habrá muchas oportunidades para México como país, para nosotros como sector asegurador y para nuestro gremio como agentes de seguros y de fianzas. Bienvenido a AMASFAC, George, esta es tu casa y lo seguirá siendo por siempre. Bienvenido. Muchísimas gracias, Alejandro y Carlos, por haberme invitado a platicar. Ya no voy a contratar psicólogos ni terapeutas. Carlos, que estás contratado, cada semana voy a hablar contigo porque qué bárbaro. Qué flores me echas, lo cual te aprecio mucho. Y la otra reflexión que me llega es, puta, ya estoy viejo, caray. Uno no logra tantas cosas sino más que a través de los años. Y bueno, pues será un gusto y un placer compartir con ustedes otra vez. Como bien dice Carlos, ya me habían invitado hace algunos años, lo cual disfruté muchísimo en el Club de Industriales, la plática que dimos y bueno, pues esta también. Me permití preparar una pequeña presentación que espero dure menos de 40 minutos. Creo que aquí lo más rico va a ser el diálogo con todos ustedes para que externen las dudas de los temas pensionarios, de la reforma que anunció el presidente y del futuro de México y las oportunidades que hay. Hay en particular, Alejandro y Carlos, si me permiten nada más, para que lo pongan ahí como dicen los gringos, in the back of your mind, hay una enorme oportunidad para la industria aseguradora en la reforma de pensiones que todavía no es muy clara. Está medio borrosa, pero les puedo decir que yo creo que va a haber una enorme oportunidad en la industria de seguros. Voy a compartir pantalla si me permiten y empezamos a platicar. Bueno, aquí el chiste ya están viendo mi pantalla, supongo. Me confirman, ¿verdad? Sí están viendo mi pantalla. Se ve la pantalla. Gracias. Se ve la presentación. Gracias, Carlos. Qué amable. Las realidades de la seguridad social en México, oportunidades y lo que deberíamos de hacer. Mi currículum, si me hubiera dejado Carlos presentarme a mí, hubiera durado un poquito menos, lo cual aprecio mucho, mi querido Carlos. Esta es la primera gráfica que presento y es el tema del envejecimiento poblacional al que hizo referencia Carlos.
el tema del incremento de costos de la morbilidad y de la muerte en todos los países, los diferentes esquemas políticos y de decisión en términos de seguridad social en el mundo, pues han hecho que el mapa de la seguridad social sea difícil de pintar o sea difícil de representar. Y hay aquí un valiente que es colega de ustedes, que es Mercer, que en su práctica que hace en Australia, en Melbourne, hace un índice general de pensiones, ¿no? Y se avienta la enorme tarea de buscar en todas las publicaciones internacionales y locales, en términos del gobierno, cómo se ve el sistema pensionario por país, ¿no? Primer dato que les destaco es, no van a encontrar ninguno pintado en verde clarito como la A que ven ahí, que tiene un sistema robusto, en donde el ingreso sea bueno, con buenos beneficios, sostenible y con gran integridad. O sea, no lo hay. Y no lo hay en el sentido de que a todos los países nos tomaron por sorpresa las diferentes fuerzas a las que hice mención. Y déjenme añadir una más, el tema de la tasa de interés. Todos empezamos a proyectar, por ejemplo, en México en el 92, cuando hicimos el SAR, pues proyectábamos con tasas del 12 o del 16%, ¿no? Surprise, surprise, llegaron tasas del 4 o del 6. Entonces, y no es a propósito, ¿no? No, es un tema que toma por sorpresa, pero es tan lento el cambio regulatorio, demográfico, político, administrativo, que al final del día uno no se da cuenta que como la rana que la cocinan, van subiendo el fuego poco a poquito hasta que no te das cuenta y bueno, y falleces. La segunda parte que les hago referencia es la letra E, que tiene un gris muy suavecillo. Habla de estos sistemas en etapas tempranas o no existentes. Si se dan cuenta, es la mayoría del mundo. La mayoría de los países, no necesariamente de la población, pero los países más poblados al menos dan un tipo de información, pero en general no es normal tener un país que tenga sistema de seguridad social y que este sea presumido a niveles internacionales. El continente africano, no sé si lo ven, pero bueno, salvo Sudáfrica, puta, no se ve quién esté de acuerdo en decir cómo están sus temas pensionarios, ¿no? Y destacaría el tema europeo. En Europa y Japón, que ahí sale un poquito gris, pero déjenme concentrarme más en Europa. Europa y el sudeste asiático, porque Australia. Estos sistemas de seguridad social, si bien tienen ventajas y están mucho mejor rankeados que todos los demás, son países que primero llegaron a ricos y luego llegaron a viejos. México, China y Brasil vamos a ser los primeros países que llegamos primero a viejos y luego a ricos. Es más, quién sabe si lleguemos a ricos. Pero el punto está en que todos los países desarrollados que tienen estas calificaciones de B+, B o C+, son países que primero tuvieron una abundancia en términos de crecimiento económico, Producto Interno Bruto, diversificación, internacionalización y una serie de cosas que llevaran el ingreso per cápita a 40, 60 mil, 100 mil dólares anuales, pues que tuvieran un esquema pensionario y de seguridad social a la vejez. El caso de México y de muchos países latinoamericanos, Brasil y China, pues somos el primer experimento en donde veremos cómo nos estampamos contra la pared en ese tema, ¿no? El desarrollo del sistema pensionario, la anécdota es Otto von Bismarck, que todos recordemos como un líder militar del imperio austro-alemán. Este compadre fue el único que no estuvo en guerra. Y a él se le tiene que ocurrir el tema de la seguridad social porque sus soldados no salían a campaña y no morían. Y los soldados pues igual demandaban comida, casa, salud y familia. En ese sentido es Otto von Bismarck el primero que habla de estos esquemas de subsidiariedad y de solidaridad en una población a través de cuotas de seguridad social, y es ahí donde nace esta primera idea. La Declaración Universal de Derechos Humanos en las Naciones Unidas en el 48 habla de que toda persona, incluidos los adultos mayores, pues tienen derecho a la seguridad social y a una vida digna. México ya desde el 43 había creado el IMSS. En el IMSS habría un primer sistema pensionario que tenía otras características de la Ley 73. Se jubilaba uno con 750 semanas de cotizaciones y algunas otras ventajas. Y luego, bueno, lo cambiamos en el 73. En el 59 creamos el ISSSTE,
Y regresando al IMSS, que sería lo que más nos compete a quienes cotizamos como sector privado al IMSS, cambiamos la ley en el 73 por una abundancia en esta década del milagro mexicano en donde pues, nos sobraba la lana, ¿no? Nos sobraba la lana porque éramos jóvenes, teníamos empleo, teníamos petróleo, la vida era fascinante, hasta que de repente llegaron unos gobiernos medio izquierdosos, pero en la ley del 73 de repente dijimos, oye, ¿por qué 750 semanas de cotización? Bájala a 500. Con que con 10 años no diga la gente que cotizó al sistema, le pagamos una pensión mínima garantizada de X cantidades. Las pensiones promedio, la ley del 73, ustedes conocerán seguramente casos cercanos, tiene un promedio del 60 al 70% del último sueldo. En salarios bajos tiene un promedio del 70 al 80% del último salario. Y bueno, pues son unas pensiones, digamos, muy generosas con respecto al ingreso. Ya para el 92, y aquí déjenme hacer la acotación, de 1973 a 1992 nos dimos cuenta que no alcanzaba el dinero. O sea, 19 años nos duró el milagro mexicano con el dinero de las reservas matemáticas del IMSS, y de repente, pues de haber construido hospitales, clínicas, o de teatros, estadios de fútbol, compramos el Atlante, se robaron dinero, todo lo que quieran. Había ahí bonanza, ¿no? Bueno, pues de repente en el 92 amanecieron diciendo, ups, no va a alcanzar. Y entonces vamos a buscar reformar el sistema a cuentas individuales. Se hizo este primer esfuerzo del 2% del SAR y después para el 97 logramos cambiar el sistema de seguridad social a cuentas individuales, en donde básicamente lo que se logra aquí es defender el presupuesto fiscal, es decir, como el gobierno dice ya no me alcanza, pues cambiemos las reglas para que me alcance, y la única manera de hacer eso es o metes más lana o bajas beneficios. La ley del 92 y del 97 lo único que hicimos fue bajar beneficios. ¿Cómo? La manera más gráfica de verla es, en vez de jubilarte con el 60 o 70% del último sueldo, seguramente habrán leído en las noticias los últimos 5 años, bueno, pues con el sistema de Afore, quien cotiza a través de la ley del 97, se jubilará entre el 20 y el 30% del último sueldo. Nos bajaron los beneficios de manera importante. Y el riesgo de mortalidad y el riesgo de tasa de interés se lo trasladaron al individuo, en donde, bueno, pues es difícil pedirle al individuo que haga los mecanismos para lograr mitigar dichos riesgos, ¿no? Además, tenemos como país pues, una serie de sistemas pensionarios no armónicos, no conectados entre sí, pero que le cuestan muchísimo al erario. Tenemos el plan de pensiones de CFE, tenemos el plan de pensiones del extinto Luz y Fuerza, tenemos el plan de pensiones de Pemex, la banca de desarrollo. Y de Pemex son 10,000 filiales, universidades estatales, gobiernos estatales y municipales, ¿no? Y todo este pasivo son promesas que ya hizo el gobierno, pero que no puso la plata, ¿no? O los gobiernos de estas instituciones, ¿no? Y entonces, al final del día, en estos esquemas que yo les llamo, que ahí viven los mexicanos de primera en términos pensionarios, pues cobrarán pensiones de 150,000 pesos a edad 50 o 55, en rentas mancomunadas, es decir, si ellos fallecen, su esposa cobrará la misma pensión de aquí a que fallezcan, y muy casualmente estas gentes se casan con gente de 25 años menor, ¿no? Entonces, qué raro, ¿no? Pero bueno, al final del día eso genera un pasivo para el país acumulado que sobrepasa el 120% del PIB en estimaciones, yo les diría conservadoras, ¿no? Ahora, ¿qué beneficios tiene el sistema pensionario actual? El sistema pensionario actual, que tiene una combinación de todo esto que acabamos de platicar, de la historia que les dije del sistema del 43, 73, ley 92, ley 97, me volé la del 2007, que es la del ISSSTE, en donde los incorporan las cuentas individuales. Hay un par de leyes más que no pongo ahí, que son, reconocemos al nivel de deuda federal las pensiones de Pemex y CFE, lo único que dice es que mis nietos seguirán pagando pensiones multimillonarias. Y está la otra reforma que hicimos en donde dejaron de ser deducibles las aportaciones a planes de pensiones por esta modificación en el 2014 de los planes de previsión social, ¿no? Entonces, todas esas han sido reformas, digamos, en sentido contrario, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio tenemos de esta combinación de cosas? Bueno, pues en el tema de inclusión financiera,
Hay 67 millones de cuentas que están abiertas en las AFORES. Esto hace que, además, con un número de seguridad social o CURP, accedas a la cuenta. Es muy fácil acceder a tu cuenta de seguridad social en el caso pensionario con una AFORE, y no importa que hoy tengas un patrón o no, no importa si le hayas echado plata a tu patrón en los últimos 5 años, ahí está la cuenta y gana los mismos rendimientos el que tiene 10,000 pesos que el que tiene 3 millones de pesos, ¿no? Hay 70,000 pesos promedio en cada cuenta de estas 67 millones. En ningún momento de la historia mexicana ha habido tal ahorro per cápita líquido, y déjenme llamar líquido a lo que hay en tu Afore, en toda la historia, ¿no? Incluso en estas épocas de grandes bonanzas de los 70s finales, inicios de los 80s, antes de que tuviéramos nuestras crisis famosas, el IMSS tenía sus reservas y prometía darnos muchas cosas, pero el ahorro per cápita y el ahorro acumulado nacional no tiene los números que hoy tenemos. Hoy aportamos muy poco dinero como porcentaje del salario, es 6.5% del salario. Chicharroneramente los actuarios lo que decimos es, si no pones el 14% de tu salario de edad 25, edad 65, será difícil que te jubiles con más del 50, 55% de tu salario cuando llegues a esa edad, ¿no? La segunda, que es uno de los beneficios de este sistema, y es lo que estamos defendiendo en esta reforma, es el sistema financiero económico que le ha dado a México, desde el Tratado de Libre Comercio hasta el andamiaje, de todo lo que ha logrado el financiamiento a través de las AFORES. A través de las AFORES se invierte básicamente en todas las subastas públicas de deuda federal, se invierte en básicamente todos los papeles de deuda estatal, es decir, cuando el gobernador de Zacatecas necesita lana, es a través de este mercado donde se financia, y de una manera competitiva, es decir, las tasas no son malas ni para el ahorrador ni para el Estado que está generando infraestructura. Las empresas medianas y grandes, a través de bursatilizaciones, pueden hacerse de capital barato sin tener que perder acciones, con el objeto de pedir dinero prestado a los mercados financieros, y entre ellos las AFORES, los principales consumidores de ellos, que les permiten incrementar su cartera financiera, incrementar sus plantas, su infraestructura y crecer. Este dinero de las AFORES, que tiene más o menos 4.5 millones de pesos, además ha financiado esquemas alternativos de inversión tipo Silicon Valley para apoyar emprendedores, a través de esquemas alternativos como CECADES, que son estos certificados de capital, o a través de las fibras. Y entonces, durante 23 años hemos construido un andamiaje financiero económico que el simple hecho de vulnerarlo nos quita un grado de inversión, nos incrementa el riesgo país, nos pone más cerca de Argentina en términos de percepción riesgo país que de lo que estamos actualmente, ¿no? Entonces, el segundo punto relevante es este fortalecimiento del sector financiero y de inversión y desarrollo que pongo en la segunda parte, ¿no? Estas empresas privadas, son más o menos 1.2 millones de pesos son financiados a través de las AFORES, y nada más como dato cultural, 1 de cada 4 pesos invertidos en infraestructura en nuestro país viene de las AFORES. En una estructura financiera con gobierno corporativo, transparente, con una tasa de interés que beneficia al mexicano y beneficia al empresario mexicano o al gobierno mexicano. La ley del 97, como pongo en este comentario, bueno, disminuye la carga financiera gubernamental. Como les digo, la deuda la hicimos más chiquita, pero a las personas les dimos una tasa de reemplazo muy baja. ¿Qué necesita un sistema pensionario? Pues necesita tener alcance, que llegue a más personas de la población, necesita ser justo, es decir, no puede haber estas disparidades entre Pemex y el que recibe una pensión de estas del programa de bienestar del presidente López Obrador, que by the way ya es ley y ya es pensión, entonces ya la debemos, ¿eh? Tiene que ser suficiente, y la parte de suficiencia es que sea lo suficientemente parecido a lo que ganabas cuando activo. No pretendo eliminar el tema de pobreza con el tema de pobreza en vejez, pero si tú ganabas 10,000 pesos mensuales, cuando te jubiles no puedes ganar 1,000 pesos mensuales, que es la pensión que da el programa de beneficios de bienestar del presidente López Obrador, sino te tendría que dar por lo menos 7,000 pesos mensuales, 8,000 pesos mensuales. Y en sueldos más bajos el porcentaje debe ser mayor. El tema de solvencia es que existe el dinero.
algo que yo celebro del presidente López Obrador es que haya hecho estas pensiones al adulto mayor y reconocer la dignidad de quien ya dio su vida laboral, ya generó familia, generó patrimonio, hizo patria, y a edad 70 le damos una patada en la espalda, ¿no? Y ahí yo creo que es muy bueno el que tengamos un gobierno en el cual nos ponemos en el lugar del adulto mayor. Pero castigo, y lo he dicho públicamente, lo dije en el Senado, en frente de sus senadores, castigo enfáticamente que no haya puesto un modelo de financiamiento. Está muy fácil prometer, pero está muy difícil pagar. Y como a él no le va a tocar pagar los próximos 40 años, pues está muy fácil andar prometiendo. Entonces, como mexicanos nos tenemos que hacer a la idea de que si vamos a poner un sistema pensionario, tiene que tener solvencia. El no tener solvencia es simplemente hacer una apuesta hueca que realmente no estoy dispuesto a pagar. Además, México tiene una serie de temas culturales, gubernamentales y demográficos que hacen esto todavía más divertido, ¿no? La economía informal o independiente, 66% de los mexicanos trabajan fuera del sistema de un patrón. Tienen Afore, porque hay 67 millones de cuentas. Hay 20 millones de cuentas de estas 67 que tienen un patrón que actualmente está aportando cuotas de seguridad social, pero el complemento de ello, pues es gente que está en la calle chambeando, ¿eh? Y es gente que paga IVA. A mí cuando me dicen, es que la gente no paga impuestos, espérame, aquí todos pagamos IVA comiéndonos un gansito en la calle. Dos, la gran mayoría paga ISR a través de regímenes de pequeños contribuyentes. Más o menos 20 millones adicionales a los 20 millones que tenemos un patrón formal, pagan ISR a través de 18 distintas maneras de pagar impuestos en este país. Y hay otros 20 millones que eso sí viven en la ilegalidad o en la pobreza, que no tienen, digamos, para pagar un impuesto sobre la renta, pero bueno, pues que ahí están y de alguna manera pues hacen sus pequeños negocios o sus aportaciones al capital, ¿no? El tema gubernamental, tenemos una ley federal del trabajo anquilosada, vieja y mal hecha, tenemos un régimen de inversiones de seguridad social, yo les diría que se ha ido modernizando, pero se podrían hacer muchísimas cosas más. Y tenemos el problema demográfico que describimos en el inicio, en donde pues, baja la tasa de natalidad, crece la esperanza de vida, gracias a que cada vez nos morimos menos, ¿no? Ahora resulta que vivir más años, puta, es malo, ¿no? El Sistema Nacional de Pensiones, ¿cómo se ve? Bueno, pues si tú eres un mexicano, tienes derecho al pilar cero. Tú cumples 68 años y te damos 1,270 pesos. ¿Eso cómo se ven las variables de alcance, suficiencia, solvencia y justicia? Puse ahí un semáforo de manera gráfica, ¿no? Alcance, pues llega a todos los mexicanos. Basta que tengas un acta de nacimiento de México y que cumplas esa edad, te damos un cheque. Suficiencia lo pongo en rojo porque el presidente no dijo de dónde sale el dinero y el dinero sale literalmente del presupuesto federal de cada año y que, como saben, cada vez se aprieta más el rubro pensiones. Nada más para que se den una idea, los últimos 3 años ha crecido en promedio más del 75% anual. La parte de, perdón, esa era la de solvencia. La parte de suficiencia es con 1,200 pesos, vaya, estoy al 30% de la línea de pobreza que pone Ceneval. Y justicia lo pongo en verde porque pues todos parejos. A todos les toca la misma renta mensual vitalicia, ¿no? El pilar primero lo pongo como la ley del 73 o la ley del IMSS del 56 y la reforma que hicimos en el 2007. Le pongo el alcance en amarillo porque realmente son pocos mexicanos los que tienen un patrón cuando llegan a vejez, que son empleados y cotizan a la seguridad social. Lo pongo suficiente porque estas pensiones son generosas. Ya con la promesa que ha hecho el gobierno en la ley del 73 o la del IMSS, pues te dan una pensión del 50, en el caso del ISSSTE, mucho mayor, del 70 o del 80% del último sueldo. Eso ya es suficiente si cotizaste con el salario real, que ese es otro problema que podemos platicar adelante. Voy a ponerle esto que no entren llamadas, perdónenme. Si esto es en términos de suficiencia de cuánto ganabas, bueno, pues en el caso del IMSS y del ISSSTE es bastante positivo. La solvencia, pues están quebrados estos dos sistemas y se van a las cuentas nacionales, verán que no hay dinero para pagar estas pensiones. Y en el caso de justicia, pues no es justo.
Otra vez hay un 66% de mexicanos que de plano no tienen la oportunidad de jubilarse con este sistema y es una tristeza que haya mexicanos de primera y de segunda. Alcance, en el caso del pilar segundo, que son las cuentas individuales, lo pongo en verde porque hay 67 millones de cuentas y todas tienen un saldo. El saldo promedio es de 70,000 pesos. Y la verdad es que ahí está. Y además, el gobierno mexicano se ha procurado en los últimos 10 años de que la gente pueda ponerle dinero. Hay 16,000 cajas donde puedes ahorrar a través de tiendas de conveniencia, supermercados, farmacias, todo tipo de cajas en todo el país. Hay aplicativos, Afore Móvil, que es la del gobierno. Hay una que yo fundé, que se llama Millas para el Retiro, que te permite ahorrar a través de medios de un teléfono inteligente, internet, y yo ya encuentro tu cuenta a través de la CURP. O sea, el alcance para que ahorres a través del sistema de cuentas individuales, de verdad no está complicado. El tema de suficiencia lo pongo en amarillo porque, bueno, pues no hay pensión que alcance con el 6.5% de tu salario. El tema de solvencia lo pongo en verde porque el dinero ahí está y está ganando buenos intereses y te cobran de manera justa. Y el tema de justicia lo pongo en amarillo porque otra vez hay mucha gente que no va a lograr tener las 1,250 semanas de cotización que te piden para jubilarte con la ley del 97 y bueno, pues se quedarán fuera del sistema y tendrán una negativa de pensión y todos los problemas que en esto se acarrean. Están los planes privados de pensiones, aquí me refiero a los corporativos y a los personales, es decir, los PPRs que la industria de la aseguradora, que ustedes conocen muy bien y se venden. El alcance es muy pequeño, realmente hay muy poco población que conoce, entiende y lo hace y ahorra a través de este tipo de vehículos como persona moral o como persona física. La suficiencia la pongo en verde porque es suficiente si le sumo mi cuenta de Afore y o mi cuenta de seguridad social y o la cuenta de la pensión que nos da el presidente López Obrador, ¿no? El tema de justicia lo pongo otra vez en amarillo porque, bueno, no todos los empresarios o todas las familias tienen acceso a comprar uno de estos vehículos, ¿no? Y el ahorro voluntario en las Afores lo pongo con un alcance en verde por lo que ya expliqué de las cajas y los aplicativos donde puedes mandar dinero y 67 millones de mexicanos lo pueden hacer. La suficiencia la pongo en amarillo porque, bueno, solito no vas a llegar a ahorrar el 15% de tu salario toda la vida laboral. Necesitas evidentemente tener apoyo del gobierno y apoyo de los patrones o de tus patrones. Y el tema de solvencia y justicia lo pongo en verde porque pues claramente el dinero ya está y está guardado y ganando rendimientos y está tu nombre en una institución privada. Y el tema de justicia, pues vaya, lo que tú pongas te regresarán con creces, ¿no? Entonces lo pongo como justo. Ahora, ¿quiénes tendrán derecho a una pensión? En la ley del 73, quienes lleguen a 500 semanas de cotización, tienen derecho a una pensión entre el 70 y el 80% del último sueldo, en sueldos relativamente bajos, y en sueldos altos se puede llegar a una pensión muy digna del 50 o el 60% del último sueldo. Y la verdad es que es muy, muy buena pensión. Trabajadores de la ley del 97 necesitan 1,250 semanas y se jubilarán con entre el 20 y el 25% del último sueldo, ¿no? Entonces ahí ya sabemos que la gente cuando llega a edad de jubilación en el sistema de la ley 97 están llegando en promedio con 15 o 14 años de cotización. Entonces hay un indicador que se llama la densidad de cotización, pues es muy baja. Y ahí tenemos la estadística de que solamente el 20 al 25% de los mexicanos en esas condiciones que llegan a vejez con un patrón podrán cobrar una pensión. Entonces se vuelve una locura porque tenemos un sistema que es literalmente una caja de ahorro, que gana buenos rendimientos, pero que cuando llegas a edad adulto mayor, en el 80% de los casos te dará un cheque único y pues a ver cómo lo administras, ¿no? Hay 1,000 estudios del Banco Mundial en donde alertan estos riesgos del tema de longevidad, falta de financiamiento de los gobiernos, falta de ahorro y de ahorro voluntario y evidentemente de solvencia en el caso de planes pensionarios o seguridad social del mundo. Lo que ya dije varias veces, la mayoría de los mexicanos trabajan o trabajamos de forma independiente y solamente este 23% de los trabajadores que cotizan a la seguridad social cuando lleguen adultos mayores tendrán una pensión. Entonces, es gravísimo el tema. Entonces, de ahí partimos para hacer una reforma pensionaria que tiene muchos puntos y son estas dos láminas que les voy a platicar,
Pero la primera es una lámina que ya aceptó el presidente y que anunció hace 2 semanas. El presidente el lunes de la semana pasada salió ahí de manera sorpresiva, porque quienes estuvimos durante 18 meses en las mesas de trabajo y éramos pocas gentes, no menos de 10 o 15 personas, nos enteramos un día antes en la madrugada. Yo recibí una llamada del presidente de la confederación que represento y me dijo: Jorge, mañana anuncia el presidente la reforma pensionaria, y era así como, ¿cómo? O sea, ¿y cuál va a anunciar? Pues no teníamos claridad de qué es lo que iba a decir. Y esto fue lo que dijo. Lo que dijo es: vamos a aumentar las cuotas, porque todos estamos de acuerdo que hay que ahorrar más. Entonces el presidente lo que dijo es: me parece buena idea, vamos a ahorrar hasta el 15% de las aportaciones, que hoy están en el 6.5%, en una transición de 8 años, pero con cargo a los patrones. 100% de esto lo van a poner los patrones, y esto es una propuesta que vino de nuestro lado, y que puedo claramente explicar y justificar. 2, y tiene que ver con lo que acabo de decir, el gobierno federal, y más en este tema social, lo que hizo fue reordenar la cuota social y el porcentaje que ellos aportan a la cuenta individual de todos los trabajadores, reordenándolos de manera desproporcional para darle más dinero a los que menos ganan. Y eso a los patrones nos ayuda, porque los primeros salarios hasta 4 UMAS, en un porcentaje importante, el gobierno será el que tenga el incremento de este porcentaje del 6.5 al 15% de las aportaciones. A partir de 4 UMAS, ya básicamente somos los patrones los que absorbemos, pero tenemos 8 años, digamos, para diluir entre productividad, incremento de salarios y una serie de variables que los patrones controlamos, para que podamos trasladar ese costo a nuestras distintas unidades de costos, ¿no? Tiene una perspectiva de género en donde quien salga a tener un bebé, ya sea hombre o mujer, si regresa a trabajar 6 meses después, no se le descontarán las semanas de cotización. Y este es muy importante: reducir las semanas de 1,250 semanas a 750 semanas. Bueno, pues en vez de 24.x años para jubilarte, donde solo lo lograban el 23%, bueno, pues ahora se jubilará el 80 al 85%, que tiene 750 semanas, y además con la coincidencia de que si tú cotizas al IMSS 750 semanas, además tienes acceso a la salud por el propio sistema de seguridad social. Entonces, empata, y aquí utilizo mucho un ejemplo de: imagínense que ustedes hoy tienen 62 años, no se han jubilado y solamente tienen 800 semanas. Tienen esperanza cero de jubilarse. Todavía no saben ni qué hacer, si ir a recoger su cheque del Afore o no, decirle a su patrón. Y en este caso, si pasa la reforma, ese cuate de 62 años ya cumple con 750 semanas y tiene una pensión mínima garantizada. Ese cuate, básicamente le cambiamos la perspectiva y la probabilidad de caer en pobreza en vejez. Ahora, estos puntos también estuvieron en el documento original que mandamos a la Secretaría de Hacienda y que no se pusieron en el acuerdo que puso el presidente en su mañanera, pero que siguen en los textos. Y seguimos pendientes, y aquí el chisme que les paso es: a hoy a las 5:50 que colgué con el presidente de Amafore y algunos colegas del Consejo Coordinador Empresarial, todavía no tenemos los textos. Pero los textos incluían, uno, que se incluyeran a trabajadores independientes, el modernizar el cómo trabajamos, y aquí déjenme fantasear con el tema de manejar una plataforma de automóviles como Uber o Cabify, o manejar una plataforma de distribución de mandados como puede ser Rappi o cualquiera de estos, pues te debería de incluir en el tema de seguridad social. No fuimos capaces de modernizar nuestra estructura laboral al mismo ritmo que debimos de haber actualizado la seguridad social. La perspectiva de género la pusimos mucho más flexible. Incentivar el ahorro voluntario. Aquí lo que pusimos fue: para aquellas personas que ganan menos de 3 salarios mínimos, habría una posibilidad de hacer ahorro voluntario a través de opciones de inclusión. Es decir, tú como trabajador, el patrón te dice: oye, Jorge, ¿quieres ahorrar un poquito más? Hay la opción de que tú pongas el 50 pesos, el 1% de tu salario, lo que tú quieras. Y él puede optar por entrar. Quienes tienen más de 3 salarios mínimos, la oferta es distinta. El patrón te inscribe sin preguntar.
Y el patrón tendrá la obligación de informarte y decirte, oye, Jorge, a partir de la quincena del 15 de agosto vamos a retener 50 pesos de tu salario para mandarlo a tu cuenta de ahorro voluntario. Si no estás de acuerdo, tienes 15 días para salirte y te regresamos tu dinero y haces el opt-out. Esto lo copiamos de algunas latitudes anglosajonas principalmente y ha tenido enormes resultados en donde la gente lo que le cuesta más trabajo es tomar la decisión de ahorrar. No literalmente ahorrar, sino es tomar la decisión de ahorrar. Incentivar el ahorro voluntario. Nosotros ahí hemos pujado mucho porque haya las ventajas fiscales para los empresarios que queramos poner un plan privado de pensiones, que sigan las ventajas del ahorro individual a través de todos los vehículos que existen en el país y que, bueno, pues claramente se siga con el tema de las AFORES, el ahorro colectivo del opt-out que ya expliqué, y el ahorro a través del consumo, que este es el aplicativo que yo les platicaba, Millas para el Retiro. Nosotros lo fundamos en el 2018, aproximadamente salimos al aire. En el verano, digamos que fue el kickoff importante. Y hoy somos la red comercial que más aportaciones manda al sistema de ahorro para el retiro. Nosotros mandamos más aportaciones de ahorro voluntario que las 16,000 cajas juntas y que las 15 redes comerciales del país, incluido Walmart, Chedraui, y no es que seamos más grandes ni más listos, simplemente jugamos con el behavioral economic, en donde pues, la gente cuando va a una tienda no tiene el humor de ahorrar, tiene el humor de comprarse una cerveza o de comprar el súper o de cualquier otra cosa que ahorrar. Cuando tú bajas mi aplicativo, básicamente estás diciendo, la verdad es que ya me la pusieron fácil, digital, inteligente y gratis. Pues me voy a meter. Y una vez que te convences, ya que entras, pues ya te quedas y te pones a ahorrar. Y además convencimos a algunas marcas de que te regalaran dinero si compraras sus productos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta promoción de ahorro a través del consumo está en la propuesta pensionaria, evidentemente empujada por su servidor, y a la apertura de que haya competidores. Siempre les dije, oigan, yo espero que haya muchos competidores de mi negocio Millas para el Retiro, porque quiere decir que la gente va a adoptar este tema de ahorrar a través de lo que gasta, ¿no? La reforma pensionaria es excelente, bueno, pero pues el ahorro voluntario es fundamental. El tema de Millas para el Retiro y de lo que podamos hacer a través de los seguros o a través de la banca o a través de cualquier otro esquema que nos pongamos abusados para ahorrar, será importante, ¿no? Nosotros, los sistemas de seguridad social tienen pilares, como vieron aquí yo les presenté 5 pilares, empezando en el 0 y terminando en el 4. Yo les digo que cuando mis hijos se jubilen van a necesitar como 15 pilares porque no va a alcanzar y cada vez es más complicado. Y si quieren, con esto cierro y les agradezco muchísimo nuevamente a Alejandro y Carlos que hayan tenido la valentía de invitarme a platicar con todos ustedes y yo feliz de tomar preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Y espero que el tiempo haya sido respetado. Excelente, Jorge. Pues sí, respetaste muy bien el tiempo y pues muy interesante todo este recuento histórico que nos haces desde Otto von Bismarck de 1889, el recorrido que haces del IMSS en el 43, luego el ISSSTE en el 59 y donde ya conocemos un poco más los agentes de seguros por los temas de los seguros, los PPR que vendemos, la ley del 73 y la ley del 97 con estos cambios del SAT en 92 y la reforma en el 2007 del ISSSTE. Esta ley, ¿cuándo estiman ustedes que va a ser aprobada? ¿Y va a ser aprobada tal cual como la presentó el presidente? ¿Tú crees que hay un consenso en todo el Congreso para aprobarla? No creo. A ver, el chisme que yo tengo es que el presidente esta semana saca el documento final y ese documento final tendrá que ser aprobado por las cámaras y tendremos 2 meses de consultas en donde a través de la Cámara de Diputados y de Senadores, digamos que todo el mundo podrá emitir una opinión y tratar de ver, con el objeto de sí tratar de pasar. La pregunta es, ¿tú crees que vaya a pasar? No soy político y la verdad es que no me gustaría especular en eso, en lo cual no soy experto, pero visualmente en el anuncio del presidente estuvo el director general del IMSS, que es la ley que estamos reformando, el presidente del Senado,
el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y el presidente de la CTM. Y ahí nadie dijo pío, ¿eh? Ahí todo el mundo dijo, sí, señor presidente. Entonces, me da la impresión de que sí puede pasar. Yo creo que todos tenemos que estar muy alertas en que pase una reforma pensionaria que nos convenga a todos. Todavía hay el riesgo de que alguien le meta mano y pues se pueda desviar el espíritu o se puedan desviar algunas cláusulas muy sensibles de la reforma pensionaria, que haya que estar muy abusado, ¿no? Es decir, yo sería particularmente insistente en que incluyeran a los independientes, particularmente insistentes en que respetaran el cambio de género en términos de cuando las mujeres salen a tener un bebé y que es completamente injusto esto que se llama el gender gap. Abogaría absolutamente en el tema de la redistribución de la cuota social. Me parece que además va en favor de un gobierno como el de López Obrador, ¿no? Entonces, pero bueno, este gobierno no se caracteriza por actuar de manera muy predecible, ¿no? Muy bien, Jorge. Ahora, esta reforma se refiere solo al IMSS. ¿Qué va a pasar con la reforma al ISSSTE? ¿Y cuándo consideran ustedes que se pueda hacer esta reforma nacional de integrar todos los sistemas de pensiones que hay en el país? Porque A hay ver, un montón de combinaciones, ya lo comentaste, hay municipios del país donde el 95% de su gasto corriente está comprometido en pensiones que se crearon en el pasado. ¿Qué tendría que darse para poder hacer un gran modificación al sistema de pensiones a nivel nacional? es complejísimo lo que acabas de decir. Hay 3,000 sistemas pensionarios distintos. Mencioné algunos que eran los obvios de Pemex, CFE, pero son 3,000, Carlos. Y además los 3,000 están desfondeados con unas promesas absurdas y con unos sindicatos muy combativos. Es decir, pues el de Pemex se puede poner bravo, pero pues el de la Universidad Estatal de el pueblo que tú quieras, puta, se puede poner más bravo, ¿eh? Y además ya les hiciste la promesa, ¿no? Entonces, a ver, yo no estoy de acuerdo, pero hay algunas cosas que respeto, como el hecho de que si yo te hago una promesa laboral, Carlos, y te digo, oye, yo te prometo, Carlos, que si tú chambeas conmigo, cuando llegues a 50 años te voy a regalar $1,000,000. Yo no soy nadie para justificar si vales $1,000,000 a los 50 años o no, y me da igual. Pero eso es lo que en la universidad pública te dijo. Cuando Carlos llega a los 50 años, tiene todo el derecho de exigirle a su patrón lo que le prometió porque está por escrito. O sea, en ese sentido, tú no podrías, como cualquier persona que respete el Estado de Derecho, decir, no. A Carlos me vale madre, él no tiene por qué tener $1,000,000 porque su trabajo no lo justifica. Entonces ahí yo te diría, es bien complicado porque además toda la población le podría decir a la universidad, oye, está bien, vamos a darle a Carlos el $1,000,000. ¿De dónde lo vas a sacar? Ah, fíjate que no tengo lana, entonces voy con el gobierno del estado y lo voy a pedir dinero. Y es ahí donde achis, los mariachis, ¿no? No está el dinero. Entonces, el tema legal, y no soy experto legal, los he escuchado con mucha atención, está bien complicado. Y ahora, el ISSSTE, el presidente, sí, después de la mañanera que hizo el anuncio de la reforma al tema pensionario, sí hizo referencia al ISSSTE y que también se tendrá que reformar, y estoy completamente de acuerdo, aunque las aportaciones del ISSSTE son muy superiores a las aportaciones de quienes cotizamos al IMSS, y la promesa de jubilación del ISSSTE es mucho mayor a la promesa que teníamos los del IMSS, incluso Ley 97. Entonces, digamos que hay cosas más urgentes que otras, ¿no? Perfecto, Jorge. Otra de las preguntas que nos están haciendo ahorita en el chat es, vamos a pasar del 6,5, si lo puedes explicar un poco más de detalle, al 15, donde como lo presentó el presidente y como se explicó, y ya ahorita tuviste un poco más de detalles, es la carga va a caer en la empresa. Se han escuchado comentarios de analistas en los últimos días donde dicen que si la mayor carga cae dentro de la empresa, existe el riesgo de que ahora las empresas contratemos menos, que se busquen otros esquemas de outsourcing para evadir estos temas de pagar la carga. 13% que va a venir a cargo de la empresa,
sí se puede dar ese efecto de que, aunque se haga en estos 8 años, que sea un incentivo contra del empleo. Si ustedes, ahora lo mencionabas, que ustedes lo propusieron, entonces, ¿por qué es conveniente que la empresa, la iniciativa privada, es la que asuma este 13% de costo para fondear las pensiones y que los trabajadores nos quedemos nada más aportando el 1.2 o el 1.25? Primero, el tratar de convencer a los empleados de que pusieran un peso adicional en la experiencia internacional y mexicana era absurdo proponerlo ahorita, y menos en un gobierno como el que tenemos. Apenas nos estamos poniendo a mano con la caída del salario real en los últimos 50 años de más del 50% en términos reales. En ese sentido, tú sabes que la Coparmex y muchos de los órganos empresariales apenas ganaron esta batalla y que fue López Obrador el que la puso, pero es una batalla que tiene 20 años, en donde somos los empresarios los que hemos dicho, vamos a incrementar el salario real en términos para dejar de perder contra inflación en los trabajadores, y fue hasta que llegó el presidente López Obrador, que hay cosas de verdad que le aplaudo al presidente López Obrador. Una es esa. La segunda que te digo, Carlos, es, hay muchas empresas que outsourcean sus salarios sin justificación técnica al respecto, y otra vez aplaudo que el presidente López Obrador lo esté persiguiendo, ¿eh? Oye, si no te alcanza para pagar tus salarios con la cuota social que tenemos, oye, pues mejor no seas empresario, compadre. O sea, no eres competitivo contra lo que debería de ser y ni modo. El tema de reconocer cuál es la verdadera carga social que debes de tener como empresario para el corto, mediano y largo plazo, pues tiene que ser fundamental. Y en eso, creo que el gobierno tuvo una reacción muy positiva, porque primero, el gobierno, antes del tema pensionario, eleva el delito de evasión y el delito de simulación de pagos de cuota de seguridad social a delincuencia organizada. Entonces, ahora sí, el cuate que esté haciendo outsourcing, puta, pues es deporte de alto riesgo, ¿eh? Ese amigo ya es como torero aficionado. Está bien complicado, porque además te pueden incautar bienes, no tienes derecho a defensa. O sea, horrible, no quiero ni enterarme qué podría pasar ahí. Y en el tema pensionario, lo que están diciendo es, bueno, ya vamos a pagar todos lo que se debe de pagar. Bueno, el empresario que ya sobrevivió, déjame llamarle esta trampa del emprendedor de los primeros 3 a 5 años, que si quiebras, no quiebras, que si ya encontraste tu modelo de negocios y que ya más o menos la aprendes y empiezas a caminar, pues durante 8 años sí puedes incrementar tu carga social en un 1%. Y déjame ahorita poner el promedio del 1% en todos tus salarios. ¿Por qué? Pues porque suponemos que tu nómina representa entre el 30 y el 40% de tus costos, pues el 1% adicional al 30% es el 0.3. Y si el país crece al 2,5 pre-COVID, puta, pues si tu negocio no crece al 4, güey, o al 6, puta, mejor ciérralo también porque no necesariamente estás generando valor. En ese sentido, creemos que la gran mayoría de los empresarios que pasan esta trampa del emprendedor y que durante 8 años puedes tener años buenos y malos, puedes tener un incremento de 1% a la carga social de los trabajadores. Pero cuando el gobierno se puso las pilas, y me parece fundamental y reconocérselo, espérense, este es un gobierno solidario, subsidiario y social. Entonces, los salarios de un salario mínimo a 4 UMAS, la proporción del incremento no cae en el empresario. La proporción cae en nosotros, los del gobierno. Y el gobierno, déjame decirte que tiene un presupuesto de 100 pesos para toda la carga social y para toda la cuota de las afores que pone el gobierno. 0.225 más la cuota social. Déjame decir que eso sume, déjame redondearlo en 100 pesos. Lo que dijo el gobierno es, vamos en vez de ponerlo parejo, vamos a ponerlo proporcionalmente más alto en los salarios bajos y proporcionalmente más bajo en los salarios altos. Y en los salarios altos les dejo poner su ahorro voluntario a través del opt-in y el opt-out. Y entonces sí que ya el trabajador participe en un ahorro voluntario, sabiendo que es un cuate que gana ya 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 pesos mensuales. Y ahí sí traslademos la responsabilidad del ahorro voluntario a la persona, a la empresa y al Estado. Y digamos que ahora sí, pues primero los pobres. Y ahí fueron completamente congruentes. Yo algo que he dicho y lo dije el día que me invitaron a MASFAC, el único responsable de cómo llegas a viejo eres tú. Y tú decidiste cómo te empleabas, y tú decidiste qué condiciones laborales, y tú decidiste si ahorrabas o no ahorrabas, y tú decidiste todo. Entonces,
al final del día, este espíritu de cómo se redistribuye la cuota social y cómo se da el incremento de salarios es perfectamente justo con lo que queremos como sociedad. Una sociedad socialmente responsable que nos permita elevar condiciones económicas futuras, pero que me permita seguir compitiendo. No les estamos poniendo un incremento de la carga social del 8% en un año, sería imposible. Pero en términos de 8 años, y además le estamos dando ahora 2 años, y cuando digo les estamos dando, me estoy dando. Yo soy empresario, tengo 90 empleados y también me duele. Pero al final del día, yo sí quiero un país que cuando yo tenga 75 años, los que sean mis cuates, amigos, independientemente de cómo les ha ido de lana, Carlitos, porque tiene mucho dinero, pero tengo amigos de menos suerte, pues yo quiero que esos compadres tengan lana para echarse una chela conmigo. Yo quiero que esos güeyes tengan dinero para ir al cine, una vez al mes si quieren. A lo mejor no 4 veces al mes como lo podrían hacer hoy. Pero no puede ser que alguien que gane 30,000 pesos mensuales se jubile con 7. Eso es absurdo. Y si nosotros los empresarios no nos hacemos responsables de que esa persona fue mi ex empleado, pues estamos perdidos. Y entonces sí, pues ya entendemos por qué ganó López Obrador las elecciones como las ganó. Y tiene esta filosofía profunda, Carlos, que de saque no necesariamente empata en una conferencia de webinar, pero tú me conoces, soy perfectamente transparente y lo tengo claramente digerido y estoy convencido. Entonces, con esto lo que nos quieres decir es que el gobierno no va a gastar más en financiar hasta 4 UMAS. Solamente balanceó para beneficiar más a los que menos ganan y beneficiar menos a los que tienen salarios más altos. Y los empresarios no queremos que el gobierno gaste más, pues se va a endeudar, güey. O sea, si nosotros le ponemos más presión al rubro de pensiones que creció 75% en los últimos 6 años, ustedes incrementen el costo que quieran de su negocio, 75% cada año y quiebran. Bueno, estos güeyes se pueden ir a endeudar a Nueva York. Lo último que queremos es que vayan a Nueva York a pedir lana. Espérame, no, compadre, o sea, costo fiscal cero, no te preocupes, nada más nosotros vamos viendo cómo le hacemos, pero apoya la reforma pensionaria. Y en una pyme, que además he recibido críticas en este tipo de reuniones, ¿no? Me dicen, es que yo mi pyme, les digo, oye, pues si tú tienes una pyme de salarios bajos, pues el gobierno lo va a poner, compadre. Y si tienes una pyme de salarios altos y no pagas la cuota social, puta, pues vete cuidado, te van a meter al bote. Y si tienes una pyme de salarios altos y sí pagas tus cuotas de seguridad social, pues que ahorren tus empleados, güey. O sea, no les estás pidiendo nada más allá y más si eres de Amasfac, ¿no? Por el amor de Dios. O sea, todavía dijéramos de alguien que no entendiera, ¿no? Del tema de fomentar el ahorro, nos hacen varias preguntas. Una, realmente son buenos los rendimientos de las AFORES? Sí, vi ahí la pregunta de Aureliano Sánchez Sí. y pone en mayúsculas desacuerdo. Déjame decirte, Aureliano, por favor, encuéntrame un vehículo que me haya entregado el 4.5% por encima de inflación los últimos 23 años y yo pongo mi dinero ahí. Y piensa en una persona que solo tiene 10,000 pesos para invertir, ¿eh? O sea, no pienses en, oye, es que mi tío es el vicepresidente de UBS. No, güey. Vamos a pensar en un cuate que es albañil y que trabaja por 2 salarios mínimos y que tiene en su Afore 15,000 bolas y que no entiende nada. ¿Quién le ha dado 4,5% por encima de inflación últimos 23 años? Después Ahí les de va un dato. la comisión. Claro. Oye, ahí les va el dato para cuando me hablan de minusvalía. Y yo no tengo Afore, ya me valen gorro las Afores, pero soy justo en el tema de, pues ahora sí que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El 45% del dinero que hay hoy en el sistema, de los 4.5 millones de pesos, son fruto de los intereses. Nada más. O sea, en los últimos 23 años son fruto de los intereses. Cuando a mí me dicen, oye, es que no dan buenos rendimientos, puta, pues no sé a qué están acostumbrados, porque lo que yo conozco, de verdad no hay, ¿eh? Inbursa CETE, que es un producto de ricos, pues da CETES, ¿eh? No da por encima de inflación mucho más que 1 o 2 puntos, ¿eh? Pero si no tienes un saldo de 250, 300,000 pesos, la comisión de la cuenta se la lleva toda, ¿eh? Y ese es un producto diseñado para ricos. Ahora con 10,000 bolas, no, hombre. Aureliano, de verdad te invito a que me mandes un correo y me digas, esta cuenta de tal banco me da
4,5 por encima de inflación y por favor, preséntamelos para meter ahí mi lana. Oye, y las otras dos preguntas tienen que ver, ¿cómo es este esquema de ahorrar con el consumo? Que nos platiques el proyecto de millas para el retiro, que a mí me cargan, aporto, me llega mi notificación cada semana, pues estoy en el programa. Si lo puedes explicar, ¿cómo ahorrar para el retiro en el consumo? Y la otra pregunta que nos hacen es, si nos puedes dar más detalles, ¿cómo va a haber beneficios para la industria aseguradora con el nuevo cambio de pensiones en el país? Buenísimo. Este es el aplicativo Millas para el Retiro, que espero que se vea. Tú bajas tu aplicativo Millas para el Retiro a través de la tienda de iOS o de Android. Me das tu CURP y con la CURP yo encuentro tu cuenta. Como hay 67 millones de cuentas, la probabilidad de que te encuentres es muy alta, cerca del 89%. Entonces, si Carlos baja su aplicativo de millas para el retiro, me da su CURP, el sistema en un microsegundo toca el sistema de ahorro para el retiro, regreso y le digo, Carlos, ya te encontré, no te estás cambiando de Afore, sí decidiste tú tu Afore y no tienes la CURP duplicada, dame una tarjeta de crédito o de débito y dime qué porcentaje de tus gastos quieres ahorrar. Entonces, Carlos ahí decide, quiero ahorrar el 3%. Bueno, como tiene mucho dinero, Carlos va a poner el 1%. Entonces, con el 1% de lo que gasta Carlos, lo va a mandar a su Afore. Y entonces, ahora sí, todas las semanas, el 1% del estimado de gastos de Carlos de todas las semanas, nosotros lo cargamos, voy a suponer que son 50 pesos o 500 pesos o 1,000 pesos. Yo agarro los 1,000 pesos de Carlos y regreso 1,000 pesos a la Afore y a Carlos le entrego un testigo con un número de procesar, que es el procesador de pagos. Entonces le digo, Carlos, en tu Afore tal, ya te mandé tus 1,000 pesos. Y este es el número, por si no los encuentras, aquí con esto te peleas. Y yo el dinero agarro los 1,000 pesos y los mando directo, ¿eh? La cuota interbancaria de su tarjeta de crédito débito yo la pago, ¿eh? Nosotros lo hacemos con el objeto de eliminar pobreza en vejez. La segunda manera de hacerlo es a través de ahorro por nómina. Invitamos a las empresas a que así como en la reforma pensionaria está este tema del opt-in y el opt-out que ya les expliqué, pues igual lo estamos nosotros proponiendo desde la parte privada. Entonces, si tú tienes 100 empleados, a esos 100 empleados les corremos el estudio de la CURP, encontramos quién puede ahorrar y quién no. La minoría que no puede ahorrar les damos una plática virtual y les explicamos por qué están tirando dinero. Al patrón le decimos, oye, pues estos 3 güeyes bájales el sueldo porque 6,5% de salario no tienen ni idea dónde va y les vale gorro. Y a todos los demás los invitamos a través de esquemas electrónicos a que se inscriban a un ahorro voluntario del 1%, de 50 pesos, de lo que quieran. Entonces, con tu área de recursos humanos, igualito que funciona una caja de ahorro, se retienen esos recursos. A Millas para el Retiro nos mandan los recursos y el listado de las personas individualizadas. Yo mando esos recursos igualito que describí en la persona física al sistema de ahorro para el retiro. No cobro un centavo y le regreso al director de recursos humanos los testigos de todos los números de los depósitos que hicimos en la cuenta de ahorro para el retiro de los trabajadores, no importando en qué Afore están. Millas para el Retiro es un programa agnóstico. Nosotros creemos que debe de ser de todos y para todos los mexicanos. Y la última forma es, estamos asociando empresas que nos dan descuentos para que pagando el mismo precio de mercado, el descuento que logramos negociar, ese porcentaje vaya a tu retiro. Entonces, hay una empresa aseguradora muy grande con la que tenemos ya un arreglo. Si compran un seguro COVID a través de nosotros, bueno, pues el 5% de esa póliza va a su Afore. Y además el amigo pues compró estos seguros COVID que seguro saben de qué estoy hablando. Pero así como eso, tengo una empresa de telemedicina, estamos con una empresa de cines a punto de salir, primero con la parte digital y luego ya que abran los cines. Tenemos un grupo restaurantero de los más grandes del país. Tenemos comidas inteligentes. Tenemos una serie de cosas que tenemos que mejorar nuestro marketplace y el poderlo ofertar de manera más ágil. Pero lo que queremos es que te acostumbres a que tu gasto le ponga lana al retiro y que ya no solamente salga de tu tarjeta, sino que lo ponga el empresario. Porque ahí la responsabilidad social del empresario creemos que es tan importante son tus empleados como tus clientes. Y si tú quieres que yo sea tu cliente de viejo, pues más te vale que tus programas de lealtad, mercadotecnia, publicidad y promociones, pues me den un poco de lana en mi Afore, porque los mecanismos ahí están. Y el último tema que me preguntabas, Carlos, ¿qué
¿qué oportunidades hay? La obvia y que todos la tienen es el esquema de rentas vitalicias en el periodo de desacumulación de quien llega a edad de jubilación en el sistema de ahorro para el retiro. Bueno, se va a tener que desarrollar de manera muy importante, eficientando costos, porque ahí viene una ola de jubilados. Si se aprueba la ley, al menos de 80,000 el primer año. Si no se aprueba la ley, al menos 10 o 15,000 personas el primer año. Pero eso pues va a llegar a 67 millones en los próximos 50 años. O sea, tarde o temprano la gente va a tener que agarrar esa lana. Y una renta mensual vitalicia, pues evidentemente es de la industria aseguradora y ahí hay una oportunidad de negocio. Y la segunda, que es muy importante, es si el presidente y la Secretaría de Hacienda y los congresos, diputados y senadores deciden sacar a los independientes, hay una enorme oportunidad de aprovechar, digamos, el ruido que haga toda la reforma pensionaria para quien tiene un patrón, para quien es independiente. Son 20 millones de mexicanos. Y esos 20 millones de mexicanos, yo creo que hay la oportunidad de quien ya tiene un vehículo de ahorro que no es Afore, y ojalá dieran los mismos rendimientos que las Afores, y ahí me pondría yo apretado a negociar con ustedes que las eleven, pero podrían hacer un PPR individualizado que permitiera emular la reforma pensionaria para el grupo de dentistas de Azcapotzalco, el grupo de carpinteros de la Naucalpan. ¿Por qué? Porque a través de un solo contrato podrías empaquetarlos con un programa de ahorro muy similar al de los patrones y tú sí como asegurador puedes dar una garantía, que es una renta mensual vitalicia a edad de jubilación. Entonces, me da la impresión de que toda la chamba publicitaria de un producto ad hoc a la reforma pensionaria, la industria aseguradora ahí tiene una posibilidad de crecimiento importante. Buenísimo, Jorge. Pues ya estamos en tiempo. Habíamos ofrecido tener una hora de conversación. Ya pasamos por unos minutos la hora. Hay un montón de preguntas que se quedan, como por ejemplo, si a los agentes de seguro se les podía retener una parte de su comisión por parte de las aseguradoras para que ese dinero se fuera a un fondo de pensión, digo, a la Afore de cada uno. Si es Eso ya necesario, se puede hacer, es tal cual. necesario tener un Afore para formar parte de este sistema. ¿Por qué hacerlo en pesos si la inflación no nos acaba comiendo? Y la otra invitación es que una vez que se apruebe la ley, puedas venir a explicarnos ya cómo quedó la nueva ley. El día que quieran los visito, Carlos. Yo sé que estoy entre amigos. ¿Alguien sabe cuál fue la inflación del primer semestre del año? ¿Se la saben, Alejandro y Carlos, que son los únicos que ven mi pantalla o no? 0.7. Sí. ¿Cuánto pagó CETES en los últimos 6 meses? El 7, 8. Sí. ¿Cuánto pagaron las Afores? Entonces, este tema de que nos vaya a comer la inflación, pues lo traemos de los abuelitos de los 80s y sí, traemos las cicatrices y los traumas y lo mismo con el dólar. El dólar sí, evidentemente ha sufrido los últimos 10 años, pero los últimos 30, la verdad es que le llevábamos ganada la ventaja al dólar. Hasta que llegó nuestro amigo Peña Nieto y después López Obrador, la verdad es que el dólar lo traíamos bien amarrado durante 20 años. Entonces, no quiero decir que creo ciegamente en el futuro del país. Me preocupa evidentemente el tema inflacionario, pero quien quiera abrir una cuenta de millas para el retiro a través de su empresa, que hagamos un producto a través de una aseguradora. Me he sentado con 5 aseguradoras, todos parecen muy interesados, pero como son microahorros, las comisiones son tan chiquitas que desincentivan a toda la cadena comercial. Se vuelve muy complicado. Pero yo estoy a sus órdenes, Alejandro y Carlos, y muy agradecido de que me dejen platicar con ustedes. De las preguntas que no se hayan respondido, por favor, háganme llegar a mi Facebook, a mi Twitter, dales mi teléfono, mi WhatsApp. Este es mi hobby. Yo feliz de estar contestando cosas. Perfecto, Jorge. Pues te queremos agradecer tu participación hoy. Te estamos entregando este reconocimiento de manera virtual por parte de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, AMASFAC, por esta luz que nos has dado hoy con el tema de pensiones. Nos animas, que es una buena reforma que seguramente
se irá mejorando en el paso del tiempo y que hay una gran oportunidad para todos como agentes de seguros y de fianzas para los próximos años. Y por otro lado, apelabas a esta conciencia social y responsabilidad social que tenemos que tener como empresarios, como promotores de la cultura de previsión, para que cada vez en este país, aunque el destino nos pudiera alcanzar y nos hagamos viejos, podamos ir generando a la par de que nos estamos haciendo viejos como país, ir generando a la par una cultura de riqueza, una cultura del ahorro, una cultura de pensar en el futuro para tener esta riqueza compartida entre todos los mexicanos. Pues muchísimas gracias, Jorge, como siempre, por tu apertura y tu buena disposición y por tu claridad de ideas. Y como te lo dije al principio, hasta que es tu casa y lo seguirá haciendo y te esperamos muy pronto para volver a charlar con estos temas. Y, muchas gracias. Si quisiera cerrar este evento, adelante. Gracias, Carlos. Nada más firma, por favor, mi reconocimiento, güey. Pues como que no te caí bien o qué. Muchísimas gracias. Los dejo ahí. Para verte en persona y ya dártelo firmado. Tú me dices cuándo. Gracias, Alejandro, y espero a que cierre el evento. Mil gracias. Jorge, muchísimas gracias a ti. De verdad que la plática estuvo muy agradable. La hiciste muy espontánea, muy amena y muy clara para todos nosotros. También nos están preguntando si nos puedes compartir la presentación. No sé si haya manera, si se puede, pues nos lo haces llegar a través de Carlos. Y bueno, seguro sí, seguro tendremos otro evento contigo para revisar cómo acaba quedando la reforma. Aparte, yo igual que Carlos, me quedo con una idea muy, muy alentadora de lo que viene. Y como tú bien dices, hay decisiones acertadas, hay decisiones que de repente a priori no las entendemos muy bien y ya cuando nos las explican nos damos cuenta de que son deudas de muchos años que había que ir saldando y que ir emparejando y que todos tenemos que poner de nuestra parte para que la sociedad también sea más justa. Y yo creo que esta es una buena medida, es un paso. Así que muchísimas gracias otra vez. Y Carlos, muchas gracias por acompañarnos, Carlos, por venir aquí a saludar a todos nuestros asociados que ya te extrañan. Qué bueno que estás aquí. Tuvimos muy buen aforo, fuimos cerca de 250 personas. Así que pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Jorge, otra vez, un abrazo. Muchísimas gracias, Carlos. Omar, gracias por acompañarnos a la transmisión y gracias a todos los que estuvieron pendientes y nos vemos pronto. Que estén muy bien, cuídense. En Amasfa creamos valor para ti.